un estado de excepción en Guayas, en Manabí y en Esmeraldas, un toque de queda desde las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana, también en las parroquias Eloy Alfaro en Durán y Jimena y Pascuales en Guayaquil. Van a probar con 60 días y para ello 4.000 oficiales de policía y 5.000 militares se han desplegado. El general Patricio Carrillo, ministro del Interior, nos acompaña esta mañana. Bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Estefi. Un saludo a todas las personas que nos miran esta mañana en Contacto Directo. Buenos días también. La gente este fin de semana en Pascuales, en Durán, nos decía, bueno, no se siente todavía porque hubo un atentado con explosivos, han asesinado a un policía, hubo un cruce entre delincuentes y uniformados. ¿Qué es lo que esperan que sí se pueda empezar a ver, a controlar durante este estado de excepción y el toque de queda en los próximos días ya? Bueno, lo que se espera es contener esta ola de violencia. Hemos llegado a unos umbrales exagerados en estas ciudades donde se decidió. El presidente de la República analizó muy bien la data y la decisión fue empezar desde el día viernes, a pesar de que se sabía que era un feriado. Teníamos muertes que llegaban en frecuencia a 35 diarias, entonces eso fue ya un umbral muy crítico. Y miramos que en estos días se ha logrado contener. Van a seguir existiendo indiscutiblemente, la violencia está presente en las calles, pero el dato es que se ha logrado reducir. Ahora hemos tenido un promedio de 28 muertes violentas, son 7 por día aproximadamente que se han evitado, y eso es un dato que nos da esperanza que al menos se logre contener. Habrá que ver si es que eso se logra contener en el tiempo, y dos, no deja de ser una cifra alarmante. Ahora, la idea general es ir por un trabajo preventivo, es decir, un trabajo a priori, que no tengamos que contar los hechos después de que los sicarios ya actuaron. Y para eso usted propone, para arrancar, ¿qué en este tiempo? Con fortalecer inteligencia, que es parte de lo que usted decía, inteligencia en las cárceles también, desde donde están las mafias controlando. Sí, efectivamente, hacer inteligencia es anticiparse a los hechos, y eso es lo que queremos lograr. Pero mientras estamos desarrollando el plan, mientras estamos ejecutando la política pública, mientras empezamos a trabajar en prevención en ciudades que tienen y nos permiten más capacidades pequeñas, también era necesario militarizar y policializar las calles en ciudades como Esmeraldas, Durán y Guayaquil. Continuaremos nosotros en esta lógica. La prevención es para nosotros el tema fundamental, el fortalecimiento de los subsistemas de inteligencia y el área de investigaciones. ¿Pero qué falta concretamente en el tema de la inteligencia? Cuando hablamos muchas veces de hay que mejorar, faltan recursos, es que todavía hay ley, pero concretamente ¿qué? Falta hacer transferencia tecnológica. Y eso es recursos para poder hacer esa transferencia. Falta coordinar absolutamente con el sistema de justicia, falta coordinar entre los ejes de inteligencia de mejor manera, falta incorporar más talento humano a encontrar la dinámica de las cárceles, falta estudiar adecuadamente el fenómeno post-COVID. El fenómeno ha cambiado, no es lo mismo lo que sucedía antes. Falta estudiar inclusive la geografía, porque la geografía juega un rol importante en este mercado ilegal de drogas, especialmente los puertos y especialmente con el tema de los radares en la costa ecuatoriana, que es donde se ha desatado la ola de violencia. Todo eso lo estamos trabajando desde la práctica, pero también vamos incorporando periódicamente algunas acciones. Entonces, hay que hacer esta transferencia tecnológica, primero para que inteligencia pueda hacer su trabajo. Pero la semana pasada, fíjese que teníamos reportes de las cámaras de vigilancia que ellos, me refiero a las bandas, los narcotraficantes, tienen, ellos sí, bien instaladas para controlar los puertos, construyen hasta rompevelocidades para tener más tiempo en caso de que llegue la policía. Los veíamos desarmando todo esto. Con el toque de queda, la idea es que puedan controlar estos movimientos en la noche también, pero ¿cómo ir desarticulando, general, en estas zonas, en las más peligrosas que ya se conoce, toda esta logística que ellos tienen controlada para poder seguir operando y sobre todo capturar a los cabecillas ahí, para ir limpiando estas zonas? Es parte del trabajo que estamos haciendo. Efectivamente, el estar en el lugar nos ha permitido encontrar muchas de estas novedades y lo continuaremos. Esto ya lo planteaba Roberto Saviano cuando hablaba de las mafias italianas y encontraba varios círculos de seguridad. Nosotros estamos eliminando justamente porque esos círculos de seguridad, cuando ingresaba la policía, eran advertidos ya y no encontraban nada en flagrancia. Entonces ahora es un trabajo mucho más sostenido.
Ahora, de la droga incautada en los puertos, 32 toneladas, por ejemplo, en lo que va del año, la mitad se incauta solamente en Guayaquil. Es decir, ya se sabe que están usando ese puerto para enviar la droga. Y los cárteles mexicanos, en su mayoría, quieren que esa droga salga, porque afuera es mucho más cara. Pero ¿cómo la consiguen? ¿Quién la vende? ¿Dónde? Es eso lo que está haciendo que estas bandas entren en disputa y haya esta guerra desatada en las zonas cercanas, allí, en los puertos. ¿Qué están encontrando? Mire, es una transición también que hay que hacer en cuanto a los indicadores. Efectivamente, son más de 80 toneladas de droga que ya se han decomisado, todas muy cercanas en los puertos, y ahora queremos nosotros trasladar esas incautaciones a la frontera. Poco a poco iremos desmilitarizando las ciudades y incorporando mayor personal y un dispositivo muchísimo más fuerte en la frontera, de tal manera que toda esta ola de violencia no llegue a las ciudades. Eso también tendrá una reacción indiscutiblemente. Habrá que ir conteniendo las organizaciones. En este mes hemos desarticulado 3 grandes organizaciones, están pendientes mucho más trabajos, estamos articulando con los jueces también para que no sea estos mecanismos jurisdiccionales los que eviten que existan sentencias adecuadas, y todo este trabajo obedece ya a una política distinta que enmarca un tema de seguridad integral. Todo esto toma tiempo, a mediano, a largo plazo, pero para poder ir y atacar hacia ello, y lo más importante, la raíz, primero hay que apagar el fuego, que lo tienen bien prendido ahora, sobre todo en estas zonas. Me preocupa un poco la cantidad de droga, haciendo un ejercicio breve que se lo vamos a mostrar ahora, que están incautando. Usted nos habla ahora de 80 toneladas. Ayer, solamente cuando reportábamos las 32 toneladas que se han incautado solamente en puertos, solamente en lo que va del año, solamente haciendo ejercicio, usted nos habla de 80, pero solamente haciendo un ejercicio con 32 toneladas, ubicadas en Ecuador, si calculamos $4 millones por tonelada, estamos hablando de $128 millones. Ahora, pónganlo en Estados Unidos, esas mismas 32 toneladas ya pasan a costar $30 millones en mercado por tonelada, entonces ya estamos hablando de 960 millones, están viendo ustedes en el cuadro. Ahora, puestos en Europa, esas mismas 32 toneladas, a 60 millones el precio, en Europa estamos hablando de 1.900 millones de dólares, y puestas en Asia, que pueden ir de 100 millones a 170, pero digamos 100, serían 3.200 millones de dólares. Ojo, hagan ustedes el número del año entero, porque estamos hablando en lo que va del año, si eso es solo en los 4 meses, y es finalmente 32 versus las 80 que nos está diciendo el general. Entonces, es contra esas millonarias cifras que manejan los cárteles mexicanos lo que está logrando que hoy puedan comprar policías, jueces, vecinos, generales, mientras les dejen seguir sacando la droga para colocarla afuera. Entonces, ¿cómo hacer que esta ruta, general, se vuelva menos atractiva cuando es esa la cantidad de plata que se está manejando? Mire, Steffi, esto hay que tratarlo geoestratégicamente indiscutible. Colombia ha triplicado su producción, Perú ha duplicado su producción. Antes tenían la capacidad de cultivar una vez al año y producir cocaína, ahora tienen la capacidad de producirla 3 veces al año. Han mejorado la pureza y han disminuido el costo de producción, lo cual les permite mantener un precio. Y se han abierto varias rutas desde el Ecuador, no es solamente las rutas hacia Estados Unidos, es la ruta especialmente hacia Europa. Con todos ellos hay que hacer un trabajo de cooperación internacional indiscutiblemente, pero hay que empezar entendiendo el fenómeno, cómo sucede acá. ¿Cómo es que se logran acumular cerca de los puertos 8 toneladas de droga, 10 toneladas y son en esos sitios incautadas? ¿Por qué no podemos trasladar esa incautación a la frontera? ¿Y cómo es que llegan hasta acá? Y ahí empezamos a ver todos los desmantelamientos que se hicieron en el país. ¿Quién controla las carreteras, por ejemplo, por donde se trasladan grandes volúmenes, no solamente de droga, de personas, de armas, de contrabando? Todos estos mercados ilegales de alta rentabilidad son los que van dejando estelas de violencia en las rutas y en las carreteras. Pero el servicio de tránsito justamente le dieron a una noble institución, a una institución que va generando una curva de aprendizaje, y en muchos otros casos los municipios no tienen capacidad. Es decir, que por ahí, por más esfuerzo, ¿usted cree que podrían estar yendo las fugas? Controlamos en el puerto, pero se están moviendo como pueden. En el caso de las carreteras únicamente, pero si lo trasladan, una persona podría trasladar en una mochila 10 kilos, pero si lo traslada en una mula, en una tractomula, podría trasladar entre 300 y 400. ¿Cómo es que se llega a acumular 8 toneladas en los embarques? De igual manera, ¿por dónde es que se moviliza la droga? Se moviliza por el agua.
El agua es un tema fundamental y ahí hay instituciones que tienen que mejorar su desempeño en el control. Se movilizan a través de avionetas, dinero. ¿Cuántos kilos de droga pueden trasladar en las avionetas? Todos estos mecanismos hay que irlos cerrando, todos estos mecanismos hay que irlos trabajando, porque indiscutiblemente, mientras va ingresando, va generando corrupción y va cooptando cada vez a más gente. Tenemos que decirlo, general, y es que haciendo ya varios años de este trabajo, son los mismos temas que lo tenemos ubicados de hace mucho tiempo. Es decir, sabemos por dónde se está moviendo la droga, sabemos cuáles son los puntos neurálgicos, ahora diría un poco más incluso, porque lo tienen focalizado hasta por zona, por parroquia, saben precisamente por dónde están. Pero el seguir hablando aún de necesitamos implementar y mejorar esos controles en un trabajo coordinado que suponga no solamente lo que respecta a ustedes, ¿qué debería estar pasando para que estemos hablando no de nosotros en esto, pero es que en las carreteras, pero es que en el agua y pero es que en el aire, si es que estamos hablando de un estado de excepción? Sí, ahora el presidente Lasso ha tomado la decisión de invertir 1.200 millones de dólares en la seguridad de los ecuatorianos. Y ese es un tema importante que no se lo puede descuidar. Hay un déficit también de talento humano, hay que estructurar el SNAI porque es otro mecanismo por el cual no solamente generan esta sensación de temor a través de las masacres, los miedos, y nos tienen efectivamente, como usted dijo, contando muertos, que es el impacto final. Pero no nos hemos dedicado a desarticular a quienes se están beneficiando económicamente, y ahí necesitamos la participación del Estado. Esta es una razón de Estado. ¿Qué está haciendo la Asamblea Nacional para el tema de la extinción de dominio? ¿Cómo reglamentamos adecuadamente para que esto entre en efectividad? Para que aquellos que están recibiendo el beneficio de todos estos mercados ilegales y que están dejando estas estelas de violencia puedan también tener un impacto penal. Todavía hay puntos por trabajar en el tema de excepción de dominio en lo que tiene que ver con la Asamblea a su juicio. Ahora, ¿por qué creen, yendo ya a las mafias y la propuesta que están planteando ahora, incrementar las penas, por ejemplo, a los cabecillas de las organizaciones criminales, o el traslado que ya lo han implementado, ¿no? Trasladar a la roca, o medidas más duras? ¿Por qué creen que puede dar mejores resultados que lo que se ha venido haciendo de cierta manera hasta ahora? Porque son los mecanismos que otros países también ya los han adaptado y han tenido un nivel de eficacia. Por ejemplo, Colombia tuvo que extraditar a cabecillas y a líderes de organizaciones, y nosotros tenemos algunos bloqueos constitucionales inclusive ahí. ¿Por qué? Conforme van apareciendo estos fenómenos, es importante que también nosotros vayamos teniendo el mismo dinamismo para que vayamos logrando contener desde el tema legal. ¿Tenemos bloqueos para poder extraditar? Sí, en la Constitución no permite, entonces tendríamos que hacer un cambio constitucional. Ok, manteniendo las diferencias ahí, pero ¿cuáles de estos temas de seguridad necesitan que vayan, si ya necesitamos cambios más urgentes, a consulta popular? Pregunto porque es lo que han planteado. Ok, lo que no podemos por esto, entonces nos vamos a consulta popular para no seguir con excusas de que faltan herramientas, de que falta ley, de que falta etcétera. ¿Qué es lo que han planteado ustedes en las últimas reuniones, y además viviendo un estado de excepción ahora, toque de queda, las medidas que toman sobre qué sí podemos hacer ahora, qué esperamos a consulta? Mire, estamos trabajando en muchas cosas. Estamos trabajando en ciudades pequeñas que hoy inclusive se sienten afectadas porque aparentemente no han sido consideradas para el estado de excepción. Pero nosotros creemos que son ciudades sobre las cuales todavía hay cómo trabajar muchísimo con lo local, con la participación de los gobiernos autónomos desconcentrados, con las cámaras de producción, haciendo un mejor trabajo coordinado y articulado con el sistema de justicia, con el sistema de rehabilitación social. Ahí están ciudades como Manta, están ciudades como Machala, Quevedo, Babahoyo en la costa, en la sierra, Ibarra, Ambato, Cuenca, Loja, y en el oriente también tenemos ciudades sobre las cuales hay cómo contener todavía estas olas de violencia. En las ciudades donde ya se ha observado un incremento exponencial en frecuencia de este indicador, estamos con la militarización, pero vamos a transferir esta capacidad también a las fronteras para que luego ahí se logren contener. Pero paralelamente estamos diseñando una política de seguridad integral. Hay que revisar cómo funciona el COSEP, el Consejo de Seguridad Pública del Estado. Siempre fue mirado desde una política de soberanía y defensa, desde una política de defensa interna y desde una política de gestión de riesgos. Pero justamente los sistemas de rehabilitación, el sistema de justicia y la participación de todos estos actores sociales son los que se han dejado por lado. Con ellos hay que construir un gran acuerdo por la seguridad, con ellos hay que empezar a trabajar, porque lo que ya estamos viviendo es una razón de Estado, no es un problema de las instituciones. Y además corre el tiempo. El general Patricio Carrillo, ministro del Interior, acompañándonos esta mañana en Contacto Directo. Muchas gracias. A ustedes, Steffi. Muchísimas gracias. Buen día. Con ustedes vamos a una pausa, y cuando regresemos